Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. He querido compartir algunas experiencias que mi familia y yo hemos tenido, que se remontan a mediados de los años 1990. Para un contexto rápido, soy el mayor de 4 hijos y todos crecimos en esta casa. Es una casa pequeña de 3 dormitorios en una subdivisión tranquila rodeada de naturaleza. Mis padres lo compraron en 1982 y todavía viven allí hoy. Vengo de una familia supersticiosa y algunos llamarían sensible, la mayoría parece estar en sintonía con nuestra percepción extrasensorial. De ninguna manera me considero un psíquico o alguien con extremadamente buena precognición o clarividencia, pero sí me siento como si hubiera sido consciente de presencias o sentimientos inexplicables. Ahora entremos en la historia. Mi madre me explicó que antes de quedar embarazada de mí, nunca notó ningún suceso extraño o paranormal en casa. Cuando mi mamá quedó embarazada, dijo que las cosas cambiaron. En ese momento, empezó a sentir una presencia en casa. El trabajo de mi padre en ese momento lo obligaba a ausentarse durante una semana seguida, y mi madre se sentía sola y pensaba demasiado. Por la noche, mientras intentaba dormir, sentía como si alguien estuviera en la habitación con ella. Dijo que no era una energía siniestra ni negativa, sino todo lo contrario. A medida que avanzaba su embarazo, pequeños objetos empezaron a desaparecer y a aparecer nuevamente. Compró juguetes de cuerda y juguetes que se activaban con botones. Los colocó en un estante de un armario. Terminaron en el suelo del armario, activados y jugando. Ella dice que vio una figura femenina moverse de una habitación a otra en los pasillos de arriba. En ese momento, quiso entender por qué la casa tenía toda esa energía paranormal. Pero la casa era nueva y en aquel momento no tenía ni 20 años. La propietaria anterior era madre soltera, pero nunca supo la edad ni el sexo de sus niños. Mi mamá empezó a tener complicaciones con su embarazo y yo nací 9 semanas antes de tiempo. Pasé los primeros 6 meses de mi vida en el hospital, lidiando con un problema tras otro. Pero logré superarlo. Sé que esto no está relacionado con lo paranormal, pero es un contexto importante para eventos y teorías posteriores. Hubo un momento en que apenas tenía unos meses, cuando un par de sombreros que mi madre y mi bisabuela usaron en una boda de alguna manera fueron trasladados del almacenamiento del ático al armario de mi madre. Esto asustó a mi madre momentáneamente, pero para entonces ya había aceptado que estaba compartiendo espacio con algún tipo de espíritu o fantasma, o al menos lo que consideraba una presencia amigable. Estas cosas no le molestaban demasiado. Pero además de eso, no pasó mucho más. Una de las cosas más extrañas, pero poderosas, que sucedió en la casa de mi infancia tuvo lugar cuando yo aún era muy joven. Verás, aunque tenía 8 meses, todavía no podía darme vuelta muy bien ni sentarme. ¿Embarazoso? Claro, pero ¿qué podría hacer? Yo era solo un bebé. De todos modos, mi mamá estaba otra vez sola en casa conmigo. Me acostó para tomar una siesta y se fue a acostar a su habitación al otro lado del pasillo. Estaba bastante cansada, por lo que el sueño la invadió rápidamente. Ella dice que tuvo un sueño vívido. Estaba en una especie de habitación blanca. Era brillante. Ella estaba como parada en su lugar. Sintió que alguien entraba al espacio con ella. Fue una presencia acogedora. Una que sintió antes. Pero apareció un sentimiento más siniestro. Como una perdición inminente. O ese sentimiento de saber que algo no está bien. Y entonces escuchó la voz de una niña. Le dijo, el bebé. Es el bebé. La voz se repitió cuando ella se despertó sobresaltada. Ella sintió que algo andaba mal. Cruzó corriendo el pasillo, que afortunadamente estaba a solo 2 metros de mi dormitorio.
De alguna manera me quedé boca abajo en el colchón de la cuna. Debí haber decidido que era hora de moverme, pero claramente era incapaz de sacar mi cara del colchón. Pregúntale esta historia a mi mamá ahora y ella te contará con gran detalle cuán real se sintió el sueño y cuán aterrador fue todo. A medida que crecí, me dijeron que alrededor de las 3 o 4 años comencé a charlar con un amigo imaginario. Pasaba mucho tiempo sentado en mi habitación, colocado en el suelo con todo tipo de juguetes. Aparentemente estaría teniendo conversaciones completas con nadie. Cuando mis padres me preguntaron con quién estaba hablando, les dije que se llamaba Tara. Les dije que era una niña un poco mayor que yo. Dije que era amable. Me han dicho que no dejé esto durante años. Recuerdo haber comprendido a una edad temprana, quizás a los 8 o 9 años, que nuestra casa tenía espíritus. Pero me criaron y me dijeron que eran inofensivos, que simplemente estaban aquí con nosotros. Y yo también lo sentí. No me importó, sinceramente no me asustó. En cambio, lo que me asustaba eran los ruidos fuertes y repentinos y las películas sobre vampiros. Avanzaré rápido hasta mi adolescencia ahora. Estaba durmiendo un viernes por la noche. Frente a mi cama había una cómoda grande y al lado había una cómoda más ancha, pero más corta. Era lo suficientemente alto y resistente como para que un joven pudiera subirse a él y sentarse. Recuerdo haber salido de un sueño extraño y comencé a despertar. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de otra persona. Era una niña. Cabello oscuro, ropa que parecía de décadas anteriores. Ella estaba sentada en mi cómoda, mirándome. Salté de la piel porque sinceramente ¿quién se espera eso? Ahora tenía un aspecto aterrador. No. Creo que fue Tara. La he visto algunas otras veces, o posiblemente otro espíritu femenino. Vuelvo a casa para visitar a mis padres y, a veces, tengo el mismo sentimiento intenso. Es muy difícil de explicar. Es como si supiera que uno de estos espíritus está cerca y me está dando la bienvenida. Entraré a la casa, especialmente si soy el primero en llegar y la sensación de lo que me rodea cambia. Es difícil de explicar. Pero he aprendido que es el tipo de sentimiento que tengo cuando Tara debe estar cerca. Cuando paso tiempo solo en la casa, especialmente en el sótano de abajo, veo una figura femenina oscura moverse al fondo de la habitación, la forma del cuerpo se refleja en los paneles de vidrio del bar de mis padres. Irá al cuarto de lavado y desaparecerá. Lo he visto en los reflejos de las ventanas del piso de arriba, en varios lugares de la casa. Como si simplemente estuvieran compartiendo espacio conmigo. Como si simplemente estuvieran tratando de saludar. Ahora soy mayor y acabo de cumplir 30. Pero en todos los departamentos en los que he vivido he tenido experiencias paranormales. Nada horrible gracias a Dios, pero siempre parece que me pasa algo. Y estoy de acuerdo con eso. Quizás comparta algunos de esos momentos en otra ocasión. Te estaría mintiendo si intentara hacer que mi historia pareciera un poltergeist horrible que acecha con objetos arrojados y con el mal acechando. Pero realmente creo que no todos los aspectos de lo paranormal son espeluznantes y aterradores. A veces son extraños, pero son saludables. Las experiencias pueden ser esclarecedoras. Que tal vez compartamos nuestras vidas con otras personas que han fallecido, que solo quieren darse a conocer de vez en cuando. Quizás para cuidarnos. ¿Quién sabe? Todo es complejo, pero creo que he tenido fantasmas que me han seguido toda mi vida. Trabajé en un centro de vida asistida que estaba en el noreste. En la propiedad había 2 edificios extremadamente antiguos que databan de 1747. Uno era una casa de piedra con granero y el otro era un hospital y hogar de ancianos. Mis instalaciones actuales no se construyeron hasta 1890 y al principio fueron un hotel, pero en la década de 1990 se convirtieron en una residencia de ancianos.
Puedes sentir la historia de estar en la tierra. La mayoría de los disturbios ocurrieron en el hospital de ancianos más antiguo. Lo usamos como almacenamiento mientras actualizábamos las instalaciones más nuevas. Mi primer jefe cometió el error de entrar solo por la noche. No había electricidad en ese edificio y terminó encerrado allí en la oscuridad total. Me llamó y me rogó que fuera a abrir la puerta. La llamada fue confusa y no hablaba muy claro. Se escuchaba mucha estática, casi como si estuviera recibiendo otra conexión para otra llamada. Cuando llegué allí, no podía mover la puerta. Él estaba del otro lado tirando. Finalmente lo saqué y se nota que estaba asustado. Me dijo que puso algo para mantener la puerta abierta, pero la movieron unos 5 pies de distancia de la puerta. Como si alguien la moviera y la presencia mantuviera la puerta cerrada. Mi jefe me dijo que escuchó sonidos en el piso de arriba, como pasos y corriendo escaleras arriba y cosas que se movían en el sótano también. Después de ese día, establecimos una regla. Nadie entra allí solo. Era uno de esos lugares donde se te erizan los pelos del cuello y siempre sientes un escalofrío. También escuché los sonidos varias veces, así que nos pusimos creativos. Le dije que, si este lugar estaba embrujado, quería intentar capturar los fantasmas ya sea en mi teléfono o grabando. Bueno, al día siguiente, teníamos que buscar algo de madera que estaba almacenada allí y escuchamos correr escaleras arriba nuevamente. Llegamos a las escaleras y una niebla comenzó a descender por las escaleras, solo me llegaba hasta las rodillas, pero cuando llegó a los últimos 10 escalones, una forma comenzó a emerger. Bajó unos pasos y luego la niebla se disipó y desapareció. Sentimos mucho frío y aunque era verano. Ambos estábamos en shock, pero al mismo tiempo muy emocionados de ver algo así, pero corrimos lo más rápido que pudimos para salir de allí. Cuando regresamos a nuestras instalaciones, estábamos hablando con algunos miembros del personal sobre lo que vimos y fue sorprendente cómo otros que entraron a ese edificio tuvieron experiencias similares. También nos contaron sobre algunos fantasmas en el asilo de ancianos. Por la noche era lo peor estar allí. Tu mente te jugaba malas pasadas, siempre sentías como si alguien o algo te estuviera mirando, y escuchabas sonidos, como si los espíritus de los que murieron allí estuvieran tratando de contactarte. Había un ala del asilo de ancianos que parecía ser el lugar donde aparecían otros fantasmas. La gente siempre oía portazos. A veces notábamos que desde lejos se veía una imagen tenue de una persona cruzando el pasillo. Incluso un contratista abandonó un trabajo porque vio algo. Definitivamente creo que el lugar era un imán para fantasmas y espíritus, especialmente porque tanta gente había muerto en esa zona. También creo que algunas personas son más intuitivas al ver y sentir presencias. Otros simplemente pasan sin saberlo ni sin importarles. Esta historia es bastante larga, así que me disculpo de antemano. Descubrí que tenía más sentido contar un poco de contexto, en lugar de simplemente sumergirme de lleno en lo que importa. Crecí increíblemente cerca de mis padres. Desde la niñez hasta la adolescencia y la edad adulta, siempre estuvieron ahí para mí. Mi prometido y yo hemos estado juntos durante casi 15 años y tenemos un hijo de 12 años y una hija de 6 años. A pesar de tener nuestra propia casa y criar nuestra propia familia, los niños y yo todavía íbamos con mis padres todos los fines de semana para quedarnos a dormir los sábados por la noche, lo que consistía en helado, películas y simplemente estar juntos. Eran los mejores. Me encantaba estar con ellos y me encantaba que nuestros hijos quisieran estar con ellos. Mis padres estuvieron juntos durante 35 maravillosos y amorosos años. Tenían una relación que yo admiraba y quería emular. Mi papá era un experto en todos los oficios, tanto que podía hacerlo todo, o al menos intentar hacerlo todo, y esto se relacionará con la historia. Era hilarante, amable, tonto, siempre feliz y lleno de vida.
Mi mamá era un ángel en la tierra. A menudo era demasiado amable, llena de amor, dulce y generosa hasta el extremo en ocasiones. Eran mis mejores amigos. Perdí a mi papá en noviembre de 2022 y lamentablemente perdí a mi madre 4 meses después. Sin entrar en demasiados detalles, mi vida se convirtió en un torbellino de depresión y tristeza. Todavía estoy tratando de reconstruir mi vida, pero algunos días es imposible. Ahora que saben un poco de este contexto, permítanme entrar en la historia. Hace varios años se fundió uno de los fusibles de la casa de mis padres. Como mi padre era un experto en todo, pensó que podía solucionarlo sin problemas. Al hacerlo, de alguna manera terminó quemando más fusibles que cortaron las luces en la parte superior de su casa. Se podían enchufar las lámparas, pero no se encendía ninguna luz conectada al techo. Ahora, mis padres eran gente sencilla. No necesitaban mucho de nada para ser felices, así que luces que no se encendían no es gran cosa para ellos. Así permaneció durante años. Mi madre fue enterrada un lunes. Recuerdo el día como si acabara de suceder. Después del servicio, mi prometido y yo invitamos a algunos amigos y familiares para comer, pasar el rato y estar ahí el uno para el otro. La gente empezó a salir alrededor de las 10 de la noche. Al día siguiente, recibo un mensaje y una foto del vecino de mis padres que estuvo en nuestra casa la noche anterior. La foto mostraba la casa de mis padres iluminada ese lunes por la noche. Pensé que tal vez, mi prometido había entrado a recoger algunas de mis pertenencias y se olvidó de apagar las luces. Nada fuera de lo común hasta que noté la parte superior de la casa de mis padres. Las ventanas se iluminaron tan claramente como el día a pesar de que no hubo absolutamente ninguna electricidad en el piso de arriba de su casa durante años. Inmediatamente le pregunté a mi prometido si había estado adentro o había encendido algo, y me dijo que las últimas personas en la casa fueron los paramédicos que sacaron a todos y apagaron las luces como protocolo y cerraron la casa. Todavía no puedo explicar cómo se iluminó la casa de mis padres la noche del servicio de mi madre. Me gusta pensar que fueron mi mamá y mi papá quienes me hicieron saber que estaban en casa. Tengo fotos de la casa que puedo agregar, pero no sé cómo hacerlo en este correo, es mi primera vez. Pido disculpas por la larga historia. Te amo papá, te amo mamá y cada día los extraño más a ambos. Hola a todos, estoy publicando esto aquí porque ha pasado algún tiempo y he estado buscando respuestas. También lo siento de antemano por la historia tan larga. Solo quiero ser lo más completo posible. Hace unos años, alquilé una casa en Encino, California. Era una pequeña casa que fue construida en 1949 en el área de Encino Park cerca del Parque Balboa. La estructura original de la casa aún estaba allí y habían convertido el garaje individual en otra habitación con baño y zona abuhardillada. También quiero agregar que los médiums me han dicho que soy sensible y que he tenido algunos encuentros paranormales con espectros, apariciones y fantasmas a lo largo de mi vida. Así que, si no crees en estas cosas, deja de escuchar. De todos modos, justo cuando mi pareja y yo nos mudamos a la casa, tuve algunos sentimientos extraños. Sentí que nos estaban observando todo el tiempo que estábamos descargando nuestra camioneta. También tenía la sensación constante de que me observaban en toda esta pequeña casa. Casi nunca hubo un momento en el que estuviera solo en casa y me no sintiera solo. Pero déjenme ir al grano, mencioné el área elevada antes porque diré que tuve la mayor experiencia que he tenido en esa área. La habitación del desván era también mi oficina. Así que estuve allí constantemente porque trabajo desde casa. Utilicé el área abuhardillada como almacenamiento. Tenía ropa allí y muchas otras antigüedades. Entonces, en mi oficina había un desván y luego instalé mi escritorio de espaldas él.
Constantemente sentía que me estaban observando y en algunas ocasiones vi a una niña escondida entre los artículos almacenados y mirándome desde arriba. He experimentado apariciones en el pasado, pero algo acerca de este espíritu me aterrorizó hasta lo más profundo. Algo me dijo que no me comunicara con el espíritu. Tuve el presentimiento de que algo andaba mal. Las pocas veces que vi el espíritu o aparición, apareció en dos formas diferentes. Una vez vi el espíritu y era una joven rubia con cabello largo que le cubría la cara. Pude distinguir algunos rasgos de su rostro, pero en su mayor parte, su rostro estaba cubierto por su cabello. Pude ver su cuerpo porque parecía estar agachado entre objetos para espiarme. Por cierto, nota al margen, mi pareja y yo hemos dejado ya esa casa y todavía tengo todas mis antigüedades y ropa vintage y no he experimentado las mismas cosas que experimenté en esa casa. Con el paso del tiempo, sucedieron cosas raras. Mi computadora se apagaba y encendía, salía de la habitación y las cosas que estaban en el escritorio simplemente desaparecían, cosas así, cosas que siento que son normales durante una aparición. Pero lo que realmente me extrañó fue la cantidad de veces que me lastimé en la casa. Me golpeé la cabeza una docena de veces y me provoqué algunas conmociones cerebrales realmente graves. También me empujaron físicamente desde 2 tramos de escaleras y en ambas ocasiones me lastimé bastante el pie. El mismo pie ambas veces. Las primeras veces que me lesioné no pensé en nada. Pensé que tal vez solo estaba tratando de adaptarme a un nuevo espacio. Mi primer incidente en esa casa ocurrió el día que me mudé. Estaba desempaquetando una caja en el desván y me sentí obligado a levantarme pensando que tenía suficiente espacio entre el techo y mi cabeza, pero no fue así. Me golpeé la cabeza con tanta fuerza que de hecho me provoqué una leve conmoción cerebral. Cada vez que me golpeo la cabeza, pienso que tengo más espacio del que realmente tengo y termino golpeándome la cabeza. Estaba en varios lugares de la casa, en la encimera de la cocina, el fregadero, el armario, solo áreas aleatorias asociadas con la casa. Luego, con los incidentes en los que me empujaron por las escaleras, uno ocurrió aproximadamente un mes después de mudarme al espacio. Recuerdo vívidamente que algo me golpeó la parte posterior de la rodilla y simplemente caí. La segunda vez que sucedió, sentí lo mismo. Lo extraño de las escaleras es que sucedió en 2 lugares distintos. Un tramo de escaleras conduce a la casa desde atrás y ahí fue donde me caí por primera vez y el segundo tramo de escaleras conduce a la habitación que usaba como oficina. Después de todas las lesiones y avistamientos, invité a un amigo que sé que también es sensible. No le dije nada de lo que estaba pasando. Quería ver si podía tener una experiencia orgánica. Vino con su socio y después de un recorrido por la casa, su socio insistió en que revisáramos el área de almacenamiento para que pudieran revisar mis antigüedades. Al principio dudé, pero finalmente cedí. Mientras el socio de mi amigo y yo revisábamos mis antigüedades, mi amigo seguía entrando y saliendo del área de la oficina y seguía mirándome raro. Lo encontraría mirando hacia el espacio de almacenamiento, me miraría estupefacto y luego saldría de la habitación. Hizo esto quizás 2 veces más antes de que su compañero y yo finalmente saliéramos de la habitación. Cuando se iban, llevé a mi amigo a un lado y le pregunté si había experimentado algo. Me dijo que vio a una pequeña niña rubia que estaba merodeando a mi alrededor y mi pareja. Dijo que parecía como si la joven estuviera tratando de ser parte de nuestra conversación, como si estuviera parada en silencio detrás o en algún momento sentada junto a mí y mi pareja. La razón por la que estoy contando esto es porque tengo mucha curiosidad sobre qué era y por qué algo estaba rondando esa área. He investigado mucho y lo único que se me ocurre es que el área alguna vez fue el hogar de los nativos o que la casa también estaba cerca de los antiguos estudios del rancho RKO donde filmaron películas como Lo que el viento se llevó y Qué vida maravillosa. He investigado para ver si hubo muertes de niños pequeños en los estudios de RKO en el pasado. Todavía tengo que encontrar algo.
Entonces, si alguien tiene alguna idea, me interesa escuchar lo que tiene que decir. Además, si alguien tiene algún dato relacionado con la zona, se lo agradecería mucho. Me he encontrado con espíritus antes y siempre me he sentido algo asustado. Los llamo espíritus porque no sé qué es y es solo energía lo que siento. Estoy en un dormitorio en este momento, y en mi antigua habitación, con mis compañeros de cuarto oí y vi muchas cosas por la noche, y estábamos muy asustados, fue de lo único que hablamos. Entonces me di cuenta de que hablar de ello y darle tanta atención es darle mi energía, así que haría más cosas, incluso durante el día los gabinetes comenzaron a cerrarse de golpe, las luces se encendían y apagaban, pesadillas recurrentes, etc. Finalmente salí de la habitación y mis antiguos compañeros de habitación no mencionaron mucho al respecto después. Ahora estoy en una habitación y un dormitorio completamente diferentes. He escuchado cosas moverse que no deberían ser así. Por ejemplo, el toallero de mi baño hace ruido al tocarlo, solo tiene un trapito encima, ni siquiera una toalla de mano. Otro ejemplo es la puerta de mi baño que raspa el suelo cuando se abre o cierra, por lo que hace un ruido muy distintivo. También escucho eso en momentos aleatorios. Olvidé mencionar que no he tenido compañero de cuarto desde diciembre. Así que esta noche es la primera vez que lo vi o sentí mientras estaba sentado en mi cama escuchando música con mis auriculares. Lo vi asomar por la esquina de mi habitación y luego le canté porque estaba de un humor tonto, pero luego se escondió de nuevo y sentí escalofríos. Literalmente eso nunca había sucedido antes. Le envié un mensaje a un amigo para que viniera a ver si también lo sentía en mi habitación. Mientras esperaba escuchaba música y tenía ganas de bailar. Así que bailé con la música y la sentí frente a mí y lo reconocí bailando como si me imitara, pero llegué a cierto punto y volví a sentir los mismos escalofríos. Luego me detuve por un segundo y comencé a cantar de nuevo. Entonces mi amigo llamó y mientras caminaba hacia la puerta, sentí los mismos escalofríos. Mi amigo y yo sentimos la presencia entrar al baño y fue entonces cuando hablé de ello en voz alta por primera vez. Se escondió más profundamente en el baño. Le dije a mi amigo que era un sentimiento extraño en el que no me sentía incómodo, como si me sintiera como un amigo. Y luego el espíritu se movió hacia la puerta nuevamente. Después de que mi amigo se fue, me acosté y sentí escalofríos varias veces, incluso mientras escribo esto mi teléfono también falla. Mi nuevo teléfono no escribe cuando presiono los botones y tengo que esperar a que termine de escribir. Siento que todavía me están observando, ahora sabe que yo sé que está ahí. No quiero tenerle miedo, pero no sé si debería tenerlo. ¿Hay alguna manera de saber si un espíritu es malicioso? Cualquier idea o comentario será muy apreciado. Tenía 15 años y trabajaba en un rancho de Boy Scouts en el oeste de Texas. Estábamos llevando a la gente a ver algunas pinturas rupestres nativas. Llegamos allí, era un día luminoso y soleado. El clima estuvo agradable para una caminata de 8 millas. Los exploradores estaban tomando fotografías y el resto del personal decidió que era una buena idea sacar una tabla o ouija y jugar con ella. Las pinturas rupestres se hicieron a mano después de que la caballería estadounidense cazara a más de 500 nativos. Los nativos también estaban enfermos y tenían poca comida. Cuando muchos murieron, los enterraron e hicieron una punta de flecha, luego la partieron por la mitad y la arrojaron por el acantilado donde estaba la pintura. Todas las puntas de flecha aterrizaron en una caja de 1 metro. La tabla o ouija se conectó y hablaron con alguien. Les dije que pararan y no lo hicieron. Ahora 8 personas en total, personal y exploradores rodearon el tablero. El tiempo pasó de soleado y 95 grados a una lluvia torrencial en las montañas de Eves. La cerraron, pero no se despidieron. Empezamos a correr para salir rápido del valle.
Fui el último hombre en salir porque era una de las 2 personas que conocían el camino. Mientras corríamos escuché pasos humanos detrás de mí. Luego miraba hacia atrás y no había nada allí. Esto sucedió varias veces hasta que miré hacia atrás y un zorro me guiñó un ojo y se alejó. Estaba en Alemania ahora, tenía 19 años. Estaba conduciendo borracho como un idiota y casi destrozado. Casi choqué contra un coche que venía en sentido contrario en medio de la densa niebla y casi no logré girar la horquilla. Estacioné el auto y lloré durante 20 minutos. Miré hacia arriba, vi la misma aparición, me guiñó un ojo y caminó hacia la niebla. 6 meses después salí a correr a medianoche por las montañas de Alemania. Fue un viaje corto para el este. Luego noté que estaba siendo perseguido por un lobo y no tenía mi teléfono. El lobo me persiguió durante todo el camino a casa, unos 8 kilómetros. Tenía una luz y podía ver sus ojos reflejarse. Llegué a las afueras de mi pueblo y el lobo dejó de cazarme. Oí un crujido entre los arbustos. Pude ver al lobo en el camino a 40 metros detrás de mí, subiendo las escaleras, y a 3 metros de distancia estaba la aparición, me guiñó un ojo y se alejó. Ahora tengo 21 años y no lo he visto, pero cada vez que lo veo, sucede algo malo. Mi pregunta es: ¿qué es el zorro y por qué se me aparece?